Esto es Crisis Internacional, el segmento sobre geopolítica que cada semana te alcanza la revista Crisis. Este episodio se grabó en vivo el 10 de abril en FM La Tribu. Si querés escucharnos en directo, sintoniza FM 88.7 o fmlatribu.com los viernes de 14 a 16 horas. Hoy, Viole Weber y Facundo Iglesia entrevistan a Cecilia Ricap. Cecilia Ricap es economista especializada en capitalismo digital, autora de Teoría de la dependencia digital, soberanía y desarrollo en el capitalismo del siglo XXI, que editó Caja Negra. La inteligencia artificial es quizás uno de los principales temas que conducen la discusión pública ahora y uno de los temas más importantes para conocer a la hora de entender quizás las claves políticas, sociales de esta época. Por eso tenemos el gusto de estar hoy con Cecilia Ricap, que nos va a contar un poco sobre su nuevo libro en Caja Negra, Teoría de la dependencia digital. Antes de presentar a Cecilia, quería darle la bienvenida también a mi compañero Facu Iglesias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Viole? ¿Todo bien? Todo bien. Y bueno, preparamos una cantidad absurda de preguntas que no van a ser preguntadas todas. Para hacerle a Cecilia, que es economista e investigadora argentina, es profesora asociada de Economía y jefa de investigación del Instituto de Innovación y Propósito Público del University College de Londres, es investigadora del CONICET e investigadora asociada del Laboratorio Costech de la Université de Technologie de Compiègne, en Francia, perdón por mi pronunciación, y además ha sido asesora política, autora de otros libros además de este, y tuvo la gentileza de venir acá a conversar un poco con nosotros sobre inteligencia artificial. ¿Cómo estás, Cecilia? Muy bien, muy bien. Hola, Facu, Viole, gracias por preparar muchas preguntas para mí. Me encanta cuando hay muchas preguntas, esperemos que haya buenas respuestas. No tengo dudas. Bueno, queremos empezar por lo más básico, preguntarte ¿a qué nos referimos cuando decimos inteligencia artificial hoy? Y ¿de qué está alimentada esa inteligencia artificial? Lo tratás mucho en tu libro, nos gustaría como para empezar a ver de qué estamos hablando, ¿no? A full, me parece fundamental empezar por ahí. Vamos a pensarlo como una receta, como si estuviéramos haciendo una torta. De hecho, producir inteligencia artificial es como producir un zapato, es como producir una computadora, un micrófono, miro cosas que tengo a mi alrededor, es un producto. Ese producto va a requerir, por lo tanto, trabajo, distintos tipos de trabajo, va a requerir tanto el trabajo calificado de las personas que van a estar concibiendo, pensando en los algoritmos, en los modelos, pero también va a requerir trabajo de las personas que tanto crean los datos que se utilizan para entrenar a esos modelos, como de las personas que pulen esos datos, porque cuando creamos datos no alcanza, simplemente no es que el modelo de inteligencia artificial es como esos sapitos que aparecen en algunas fuentes y lo vamos tirando moneditas y automáticamente el dato va alimentando al sapito. Hace falta un proceso de pulido de las bases de datos, un proceso que es realizado en forma de micro tareas, como una forma de trabajo muy precarizado, fundamentalmente en países periféricos. Y además de estos tipos de trabajo que de alguna manera dan como resultado tanto las líneas de código como las bases de datos que entrenan al modelo, tenemos otro tipo de trabajo, que es el trabajo de construcción, podríamos decir en última instancia, pero que también incluye trabajo de conocimiento, que es el de instalar un centro de datos. ¿Por qué? Y no solo centros de datos, pensemos en el centro de datos, pero en realidad hay toda una serie de infraestructura que es necesaria para almacenar los datos, para que los algoritmos corran. Entonces, aunque muchas veces pensamos que la inteligencia artificial es un ser inmaterial, de hecho, la inteligencia artificial es un producto del trabajo humano, en particular es estadística avanzada, y para poder producirla hace falta distintos tipos de trabajo, y si queremos hablar en términos más ya desarrollados de ingredientes, diríamos hacen falta datos, hace falta código y hace falta una serie de infraestructura, entre las cuales el centro de datos es quizás el más sencillo de imaginar cuál es su rol, pero también podemos incluir a toda la infraestructura necesaria para que el dato llegue al centro de datos, para que pueda haber interacción entre ese modelo de inteligencia artificial y sus usuarios. ChatGPT es un ejemplo de un modelo de inteligencia artificial generativa, que es un tipo específico de inteligencia artificial, que en realidad nosotros no interactuamos directo con el modelo.
lo que hacemos es interactuar con una interfaz. Entonces, para que esa interfaz la veamos en nuestras computadoras o en el celular, también tiene que ir viajando todo el tiempo información. Va y viene un montón de información, un montón de datos, y eso también requiere infraestructura. Entonces, siempre, aunque parezca que estamos en un mundo donde todo es inmaterial, la infraestructura sigue importando. ¿Y cuáles son las principales empresas que están detrás de esto? O sea, ¿cómo se compone el modelo empresarial detrás de esto? Mencionaste ChatGPT, ¿cuáles otras son las importantes? Bueno, cuando pensamos en quiénes producen la inteligencia artificial, si nos ponemos a pensar en todos los ejemplos que di de los tipos de trabajo, va a haber un sinnúmero de empresas. Pero ¿cuáles son las que deciden? ¿Cuáles son las que marcan la cancha? ¿Cuáles son las que le dicen a las demás cómo tienen que trabajar y a su vez le dicen a las demás, esto es lo que te voy a pagar, y terminan beneficiándose o siendo las principales beneficiadas de la inteligencia artificial? Y ahí, claramente, aunque sorprenda a los oyentes, no vamos a encontrar necesariamente a una OpenAI, como que es la que desarrolló ChatGPT, o a Anthropic, la empresa atrás de Claude, ni a ninguna otra startup de inteligencia artificial, sino que las principales beneficiarias son las gigantes de tecnología, las mismas que ya dominaban las plataformas, en particular Amazon, Microsoft y Google, porque son las que proveen el ambiente económico, la infraestructura, el espacio y también gran parte del financiamiento para que estas otras empresas, las startups que desarrollan parte de los modelos, puedan existir incluso sin tener ningún tipo de ganancias a lo largo del tiempo. Y son ellas también las que deciden que en esas cadenas de valor hay que aprovecharse lo más posible del trabajo de los que taguean y limpian las bases de datos. Son ellas también las que controlan las cadenas globales de valor que construyen e instalan los centros de datos. Y son también ellas las que controlan sistemas de innovación que no son como el Sistema Nacional de Innovación, que es una categoría académica, pero que pienso que ha trascendido bastante el ámbito académico, que piensa que el conocimiento dentro de un país se produce colectivamente entre distintos tipos de actores. Digo, este tipo de ilustración de cómo se produce conocimiento tiene varios problemas. Uno es que nos circunscribe al ámbito nacional cuando la producción de conocimiento es internacional, pero otro todavía más importante es que no presta atención a las relaciones de poder, a quién dicta la agenda científica, la agenda tecnológica, a quién se queda con la mayor parte de los beneficios del conocimiento producido entre muchas organizaciones. Y ahí, cuando hablamos de tecnologías digitales, de la inteligencia artificial en particular, son Amazon, Microsoft, Google, en algunos casos también Meta, las que tienen más capacidad de influir tanto sobre la agenda de investigación en temas y vinculados, como las principales beneficiarias de conocimiento producido también, ya no solo por startups, sino también por universidades y organismos públicos de investigación de todo el mundo, inclusive de países periféricos. Hablas de países periféricos y hablas en tu libro, lo empezás de hecho, con esta promesa que hace Javier Milei de que vamos a ser el cuarto polo de inteligencia artificial del mundo. Te quería preguntar, más allá de eso, que lo estuvimos investigando en Revista Crisis y vimos que hay como una gran cantidad de humo, digamos, en esa promesa. Sí, humo. Pero, ¿cuál es el lugar de Argentina hoy en ese ecosistema? Sobre todo pensando en esta promesa que hace Milei, pero también en las empresas, los llamados unicornios que hay en Argentina. ¿Cuál es el rol hoy en el mundo de un país periférico como lo es Argentina? Bueno, en un capitalismo global en el cual tenemos gigantes tecnológicas que tienen capacidad de control más allá de su propiedad, más allá de las personas a las que directamente contratan, y que terminan a través no solo de sus plataformas, sino a través de todos estos distintos entramados que venía describiendo, incluso controlando al propio proceso de investigación, resulta todavía más complejo responder acerca de Argentina como si fuéramos una homogeneidad. Porque efectivamente en el capitalismo digital hay empresas que han surgido en Argentina que se benefician muchísimo de la profundización del uso de la inteligencia artificial, de las tecnologías digitales, aun cuando estas empresas, y ahí viene la discusión sobre los llamados unicornios, aun cuando estos unicornios como Globant, Mercado Libre y otras, no sean empresas al mismo nivel que una Amazon, Microsoft, Google. De hecho, son empresas que dependen de la tecnología, en el caso, por ejemplo, de Mercado Libre, de tanto Amazon como Google. En el caso de Globant, por ejemplo, Globant es algo así como una suerte de tercerizada que vende indirectamente servicios para Google. Entonces, este tipo de empresas, por un lado, son dependientes
de la nube, como nos volvemos dependientes, las personas individuales, cuando empezamos a poner todos nuestros archivos y después llega un momento que no nos alcanza el espacio gratis y tenemos que empezar a pagar por el resto de nuestra vida. Pero también al mismo tiempo, estas empresas utilizan estratégicamente esa dependencia para extraer más valor y más datos de todos los usuarios, usuarias de sus plataformas, sean empresas, sean personas. Entonces, cuando hablamos de dónde está Argentina, bueno, una empresa como Mercado Libre podemos decir que está en la semiperiferia digital, que depende, pero a la vez usa esa dependencia y sus propias capacidades de producción de conocimiento en tecnologías digitales para concentrar cada vez más valor y más datos a expensas del resto, no solo de la sociedad argentina, sino también de los otros países de América Latina en los que opera. Al mismo tiempo, encontramos una enorme mayoría de ciudadanos y ciudadanas que ya no solo se vuelven presas de las plataformas, son personas adictas y que se la pasan scrolleando y todo el tiempo creando datos para estas empresas, sino que además también, hoy más que nunca, aparece una posibilidad cierta de que parte de esas personas pierda su trabajo o ya lo haya perdido por la facilidad con la cual se puede adoptar en cualquier tipo de negocio y en cualquier tipo de país la inteligencia artificial generativa. La inteligencia artificial generativa, a diferencia de otras olas de automatización, no le pega tan directamente a las personas que trabajan en una fábrica, le pega mucho más a las personas que trabajan en las oficinas, para decirlo muy simple. Y ahí dentro del trabajo de oficina hay un montón de trabajos, algunos que estarán más afectados, otros menos. Habrá procesos, como ya se ve hoy con la industria del software, en el cual estos llamados pibes programando, de los cuales le gusta hablar a Milei, ya en los puestos iniciales se ven reemplazados por la inteligencia artificial. Se espera que un ingeniero o ingeniera de software termine haciendo la tarea de 8, 10 personas, porque total tiene a Copilot, Claude, etcétera, para resolver las tareas. Eso significa que, salvo que haya un aumento por 8 de la demanda, va a haber menor empleo en ese sector. ¿Significa que entonces que todas las personas se van a quedar sin trabajo por la inteligencia artificial? No. Y ahí respondo todavía otra parte de Argentina, porque la mayoría de esas personas lo que van a terminar haciendo es volviéndose choferes de Uber, van a hacer delivery con Rappi, o van a simplemente tener que ofrecer algo en la calle, como vendedores ambulantes, que es la forma de la precarización e informalidad histórica tradicional a la cual hoy, o hace ya varias décadas podemos decir, o más de una década sin duda, se suman las llamadas economías de plataformas. Entonces es difícil la pregunta de cómo le pega a Argentina. ¿Argentina tiene capacidad? De sí, las tiene. ¿Están puestas al servicio del desarrollo de Argentina, mejorar las vidas de la mayoría? No. Y mientras tanto te va pegando el avance de estas tecnologías controladas por un puñado de empresas, entre otros en las maneras que describía. Claro. Y si retomamos la cuestión de cómo impacta esta, toda esta política de las empresas en los estados, aparece la pregunta también por el rol del Estado en sí institucionalmente, ¿no? ¿Cómo podríamos, qué lectura aparece sobre la relación entre los estados y estas grandes corporaciones que orquestan la inteligencia artificial? Bueno, ahí también tenemos que hacer una suerte de discernimiento entre si estamos hablando del Estado de Estados Unidos o el de China, que aunque su capacidad de control sobre incluso las propias empresas que surgieron en sus países es en cierta medida limitada, pero que tiene más margen de maniobra, porque claramente a las gigantes tecnológicas de Estados Unidos les sirve que el gobierno de Trump no solo las apoye, sino que abiertamente amenace al resto de los países del mundo con represalias comerciales, y no solo comerciales, si cualquier gobierno intenta, por ejemplo, regular o cobrar impuestos a estas empresas, pero al mismo tiempo si pensamos en una relación un poco más equilibrada, aunque yo diría que en particular en el caso de las gigantes tecnológicas, por la dependencia militar que tiene Estados Unidos de sus tecnologías, por la dependencia no solo militar, y no solo para represión policial, como hice, sino más en general, o para policial, deberíamos decir, sino también para el propio funcionamiento cotidiano del Estado, cada vez depende más de estas empresas. Entonces aunque dejando esto por un instante de lado, en la relación con el Estado en Estados Unidos el vínculo pueda parecer más equilibrado, decididamente es un vínculo completamente desequilibrado y que expresa las dependencias no solo a nivel económico, sino también a nivel político, cuando pensamos en Argentina o cualquier país de América Latina o la propia Europa, que, les doy un ejemplo de a qué grado
la presión de estas empresas es efectiva. La Unión Europea si no la primera, estuvo dentro de las primeras en regular la inteligencia artificial. Una regulación, a mi juicio, insuficiente, que sigue estando centrada en los usos de la inteligencia artificial. No se puede usar inteligencia artificial, por ejemplo, para actividades ilegales o para deepfakes, difamación de personas, etcétera. Pero, y lo que sí hace, a diferencia de otras regulaciones, lo digo y vuelvo a la discusión más general, sí responsabiliza de estos usos indebidos también a los que producen el algoritmo, no solo a quienes lo utilizan, pero no avanza en la regulación sobre qué datos se pueden utilizar para entrenar un modelo de inteligencia artificial, no avanza sobre cómo se diseña un modelo de inteligencia artificial, qué está permitido y qué no está permitido que haga un modelo de inteligencia artificial generativa, etcétera. Entonces digo, igual era insuficiente, pero podríamos decir que a nivel mundial empezaba a marcar la cancha sobre, bueno, al menos te pongo un freno. Sale la regulación, pero la Unión Europea decide, luego de presiones directas de estas empresas, que no la va a implementar, que de momento al menos postergó por un año su implementación, de momento no la va a implementar. Entonces, esto es un efecto claro, amén de que durante las regulaciones las empresas directa e indirectamente con parte de sus empresas satélites, así como decía, financian a otras que son las que les desarrollan parte del conocimiento, a estas otras son también a las que las mandan después a negociar con sus propios estados, a decir, frenemos un poco. Un ejemplo de la discusión europea es Mistral, una startup de inteligencia artificial francesa que fue a tratar de frenar parte de la regulación en inteligencia artificial de la Comisión Europea. Pero bueno, en definitiva, fueron las gigantes tecnológicas las que finalmente le dijeron, ok, la aprobaste, pero no, ahora no la vas a implementar. Entonces, definitivamente la relación con los estados es de dependencia, es de subordinación, no solo a la hora de regular, y si quieren nos podemos meter en eso, sino también en el propio accionar del Estado, en el propio día a día del Estado, donde cada vez se depende más de tecnologías digitales para gobernar, que son las tecnologías que controlan estas empresas. Bueno, ahí abarcaste varios temas que queríamos tocar, así que espectacular. Y me aparece, la pregunta por la reconfiguración geopolítica, que, es algo que aparece mucho en el libro. Y, te quería preguntar un poco cuál es el rol nuevo, ¿no?, de las periferias en este nuevo escenario. Bueno, para empezar, así como venía mencionando Europa como un ejemplo de periferia digital, que hago una nota al pie acá, no significa para nada decir que Europa es igual que América Latina. Al menos no en todos los aspectos. Claramente que sigue habiendo diferencias y claramente que también puede haber relaciones de dependencia, y las hay, de América Latina en relación a Europa. Pero cuando estamos hablando de capitalismo digital, Europa está sin dudas dentro de la periferia y ha sido uno de los principales enclaves de apropiación de conocimiento y también de extractivismo de la naturaleza, incluso por medio, por ejemplo, de la concentración de centros de datos en la región de Aragón, alrededor de Dublín, en Irlanda, en Holanda. Entonces hay un cambio histórico donde Europa por primera vez se sienta del lado de los que pierden y le podemos decir bienvenidas al club, pero mientras tanto, del otro lado, tenemos que hablar a nivel geopolítico, tenemos que hablar de centros en plural, donde no hay a diferencia de otro momento donde podríamos decir las potencias del centro tenían más o menos alianza entre ellas, Europa, Estados Unidos, Japón. Hoy tenemos dos centros claramente marcados en relación al capitalismo digital. Uno es, obviamente, Estados Unidos y el otro es China. Pero cuando decimos que los centros del capitalismo digital son Estados Unidos y China, también tenemos que hacer como una suerte de doble clic dentro tanto de Estados Unidos como de China. Porque el efecto de que existan estas gigantes, estas empresas que están todo el tiempo apropiándose de conocimiento, de datos, también se siente dentro de esos propios territorios. Y pongo dos ejemplos en relación a Estados Unidos. El primero es que Estados Unidos es es un país extremadamente desigual, donde los efectos de la desigualdad incluso se sienten en ejemplos que trascienden los medios de comunicación solo de Estados Unidos, como la crisis del opio, la consecuente caída de la esperanza de vida al nacer. Cosas que son realmente para preocuparse, porque que la potencia mundial, que el gran país del mundo, que supuestamente para algunos puede ser un objetivo a seguir, sea un país donde la gente hoy tiene menos probabilidades de vivir más que antes, es preocupante.
Pero además hay otro ejemplo de Estados Unidos, porque Estados Unidos ha sido históricamente el lugar donde se concentraban todos los centros de datos de estas empresas. El proceso fue de primero concentración, por ejemplo, en la zona de Virginia y en distintas partes de Estados Unidos, y después se fue expandiendo de a poco a Europa, a otros lados. ¿Por qué? Porque no solo porque estas empresas son estadounidenses, sino también porque hay mucha más penetración de la economía digital, o la hubo, y ya está mucho más expandido globalmente, pero originalmente mucha más la penetración empezó en Estados Unidos. Entonces, estos centros de datos, y lo explico en el libro, estos centros de datos no son el lugar físico donde se desarrollan los modelos, no son el lugar físico donde se crea el empleo, son solamente empleo de construcción, como lo decía al principio cuando describía qué es la inteligencia artificial. Una vez que están construidos, lo único que son es masas de consumo inédito, podríamos decir, en relación a una pieza de infraestructura de tanto energía eléctrica como agua potable. Entonces son una forma de extractivismo de la naturaleza que también lo vive el propio Estados Unidos. De hecho, ahora hace poco empezó a salir esta campaña de Alexandria Ocasio-Cortez y Bernie Sanders, justamente para encontrarle la vuelta, decir, bueno, acá o lo frenamos, o que paguen, o que aparezca alguna manera en la que esta forma de extractivismo, que además beneficia a las empresas más poderosas y más billonarias del mundo, por otra parte, se compense. Y entonces las reconfiguraciones, volviendo a la pregunta de la reconfiguración geopolítica, aunque es importante pensarlas en estos niveles de bloques y las tensiones entre estos dos polos, como por ejemplo el gobierno de Trump, podríamos decir que está copiando cada vez más los modos, las estrategias de Xi Jinping, en el sentido de tratar de recuperar parte del poder para el sector público, para el Estado, en relación a estas empresas. Por ejemplo, podría haber subsidiado simplemente empresas estratégicas. En vez de hacer eso, compra acciones, entonces se vuelve propietario de parte de Intel, pero se vuelve también propietario de parte de algunas empresas que extraen litio, que extraen minerales raros. Entonces trata de posicionarse también estratégicamente en distintas cadenas vinculadas a las tecnologías digitales. Y el resto del mundo, todavía de manera muy descoordinada, intenta, por un lado, diría regular, como un mecanismo defensivo. Por otro lado, aparecen atisbos de tratar de cobrar algún impuesto, como decir, bueno, están juntando la empala en mi país, estas empresas no pagan impuestos porque hacen desvíos de sus ganancias y terminan alojando sus ganancias en paraísos fiscales, pagan menos impuestos que una ciudadana de a pie, pagan menos impuestos que la mayoría de las empresas en el mundo, y son al mismo tiempo las que más ganan. Entonces hay intentos de todo esto, y hay algunos intentos de empezar a pensar en alternativas, pero la realidad es que también al mismo tiempo que pasan estas cosas, cada vez también hay más presiones desde Estados Unidos, en particular hacia, por ejemplo, Europa, y más agachar la cabeza, con extremos, como diría el Reino Unido, donde un gobierno laborista, aún que se supone que debería estar a favor de los trabajadores, las mayorías, etcétera, directamente casi que le pidió por favor a Trump firmar un acuerdo que básicamente va a ser instalación de más centros de datos y posibilidad de que las gigantes tecnológicas se apropien de todavía más conocimiento del generado por las universidades en el Reino Unido. Hay una pregunta más que queda en el tintero sobre la cuestión estatal, que es por el uso militar de la inteligencia artificial. ¿Qué es lo específico de esta tecnología cuando hablamos de la cuestión militar? Y bueno, ahí tenemos que pensar en qué es lo que hace aunque la inteligencia artificial no son ni fantasmitas, ni entes que vienen del espacio, ni son ningún tipo de las fantasías que aparecen de pronto en Black Mirror, son modelos estadísticos avanzados. Estos modelos estadísticos avanzados tienen capacidad de tomar decisiones automáticas. En función del análisis de datos que hacen, a partir de un input, hacen un output. Ese output puede ser 3 párrafos. Tengo una pregunta y me responde con 3 párrafos. Pero el output también puede ser disparar. El output también puede ser un disparo automático. Decir, disparar sin ningún tipo de chequeo o control. Y así como a veces nos tiran fruta, cuando le preguntamos algo, la respuesta es fruta. Bueno, imagínense el efecto de
entre comillas, que tire fruta cuando tiene que disparar, cuando dispara de forma automática. Entonces el uso, y digo ya se está hablando de que ahora en la guerra de Estados Unidos e Israel en contra de Irán, se está usando masivamente inteligencia artificial y es un riesgo enorme. Y ni hablar que después aparece, digo, no solo, digo, ¿a quién se responsabiliza después? Después aparecen un montón de estas preguntas que seguramente a los abogados les despierten el interés, pero más en general a la sociedad me parece que nos tiene que preocupar es ¿quién se responsabiliza? Se bombardea equivocado. Si la responsabilidad de bombardear a esa escuela de niñas fue de una inteligencia artificial, volviendo al caso de Irán, ¿quién se hace responsable? Bueno, el gobierno de Estados Unidos sabemos que igual Trump en particular no se está haciendo responsable. Hubo algunos medios que se sintieron culpables y renunciaron en ese proceso, pero digo, ¿quién se hace responsable? Entonces, acá me parece que está en juego el uso de tecnologías que directamente para esos usos deberían estar prohibidas. No deberíamos ni siquiera estar discutiendo en qué contexto el aparato militar puede utilizar cualquier tipo de inteligencia artificial como un arma automática. Directamente debería estar prohibido, porque incluso el momento en que una persona tiene que tomar una decisión de disparar es un momento demasiado sensible como para pensar que eso se puede terciarizar en un modelo estadístico. Vayamos a otro uso de la inteligencia artificial totalmente distinta. Está circulando por internet esta frase que no sé quién es el autor, que dice básicamente: quiero que un robot me lave la ropa y los platos, así puedo tener tiempo para hacer arte y escribir, no que un robot escriba y haga mi arte, así puedo tener más tiempo para lavar la ropa y los platos. Más allá de lo gracioso de esto, es bastante cierto, digamos, que se está... tragicómico. Sí, básicamente. Y en el libro y también en las entrevistas tratás de la cuestión de cómo afecta la inteligencia artificial, no solamente a los trabajos, que lo discutimos recién, sino también a la misma, cómo facilita el deterioro cognitivo también de las personas que utilizan estas tecnologías como usuarios. Quería preguntarte por eso también, ¿cómo estás viendo esto? Absolutamente, y dejo una pregunta también planteada, de paso, que es: pongámonos a pensar por qué estos modelos, la inteligencia artificial generativa, prioriza reemplazar tareas cognitivas en lugar de lavar nuestros platos. Digo, uno puede decir, bueno, está el lavavajillas, no sé, poner los platos en el lavavajillas, en lugar de limpiar la casa, pasar el trapo. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial generativa no se encarga de ese tipo de tareas u de otras, y es verdad, hay algunos robots que se utilizan para barrer en los aeropuertos, etcétera, pero la prioridad no está en desarrollar esas tecnologías, en desarrollar tecnologías para reemplazar los trabajos que podemos decir son los que menos interés generan, menos pasiones y que en definitiva requieren menos capacidades cognitivas, sino las que más. Y ahí me parece que también tenemos que pensar que el desarrollo científico no es algo que caiga del aire. Esta idea de que a Newton se le ocurrió, es Newton, el de la manzana, la teoría de la gravedad, porque se le cayó una manzana en la cabeza. Hay un montón de investigadores anteriores, científicos anteriores, que ya venían pensando, discutiendo sobre estos temas. Siempre producimos conocimientos sobre la base del conocimiento existente, dentro de un contexto. Y así como en ese caso no sale de la nada, tampoco sale de la nada que estas sean las tecnologías que tenemos hoy. ¿Y de dónde sale? Sale de las decisiones de quienes manejan, controlan estas cadenas de valor, estos ecosistemas, es decir, de las gigantes de tecnología. Y esto lo digo con muchísima confianza porque es parte de las investigaciones que hago más en un sentido puro y duro de economista, no tanto de la bajada a la tierra de alguna manera que pretende hacer este libro. Entonces, ¿qué tareas se reemplazan? Y bueno, se reemplaza si pensamos en qué es lo que le podemos pedir a un ChatGPT, a un Claude, es que piense por nosotros. Obviamente, para las personas que ya tienen una formación independiente de los modelos de inteligencia artificial generativa, habrá una capacidad mayor, menor, dependiendo de qué privilegios tuvimos a lo largo de nuestra formación y demás, a dónde estuvimos, dónde aprendimos, qué incentivos, hay un montón de factores económicos, sociales que influyen, pero tendremos una mayor preparación para discernir, para decir, como decía antes yo, esto es fruta, esto no es fruta. Pero a medida que vaya habiendo más y más generaciones que nacen y piensan desde la escuela incluso, porque estas empresas presionan para la adopción de sus modelos en la escuela, a medida que haya más y más personas
que aprendan a pensar solamente en conjunto con la inteligencia artificial, que no tengan una capacidad de pensamiento propio y crítico. Claramente que el uso de estas tecnologías, de esta forma de desarrollar inteligencia artificial, porque podría haber otros modelos, y los han habido en la historia distintos, que no generan esto, pero la inteligencia artificial generativa efectivamente genera una degradación, una reducción de nuestra capacidad de pensamiento, diría en sentido genérico, pero también especialmente de pensamiento crítico propio. Y esto no es solamente una suerte de pronóstico que brindo porque estos temas me interesan y los sigo. De hecho, hay muchas investigaciones que ya han salido desde de personas del área de la neurociencia a la propia Microsoft, y siempre esto me gusta resaltarlo. La propia Microsoft tiene un paper, un artículo científico publicado donde dice que a mayor confianza en los modelos de inteligencia artificial generativa, menor capacidad de pensamiento crítico. Lo saben e igualmente siguen desarrollando estos modelos y cada vez a mayor velocidad. Claro. También quería preguntarte justamente por los usos, entre comillas, buenos de esta tecnología. Digo, estuvimos hablando también en Revista Crisis, estuvimos como siguiendo todo lo que fue Cibercine en Chile, que es trató de ser una red centralizada de informática para poder supervisar las empresas estatales y generar una especie de salto al socialismo desde la informática. Obviamente, bueno, no funcionó, no solamente porque el gobierno de Allende fue derrocado por Pinochet, sino también por, limitaciones propias de esta tecnología. Pero bueno, digo, era un ejemplo de una forma de pensar en la época en las izquierdas, ¿no? De pensar la informática en las izquierdas y considerarla como fundamental para el desarrollo de sociedades más igualitarias. Con la inteligencia artificial pasa algo que muchas veces está esa tensión cuando discutimos con compañeros, ¿no? Que hay que usarla, que hay que usar el arma del enemigo, no sé qué, o no hay que hacer nada porque viene todo de Estados Unidos, bla. Entonces está como esa tensión. Entonces y siendo una tecnología que ya dijimos que es opaca, que los estados usan para fines militares, una tecnología que está basada en trabajo mal pago, en robo de propiedad intelectual. Entonces, también, ¿cómo poder pensar eso, un uso de esta tecnología desde la izquierda, si se puede pensar, o directamente decimos, chau, ChatGPT y listo? Bueno, lo primero a decir es que los enemigues tienen, en general tienen muchas tecnologías. Digo, cuando hablamos de inteligencia artificial, por eso en algunas partes es cuando me estaba refiriendo específicamente a la que está detrás de ChatGPT, por ejemplo, que es la generativa, así esta insistencia de decir inteligencia artificial generativa. La inteligencia artificial generativa es un tipo de modelo de inteligencia artificial que tiene la vocación de realizar cualquier tarea. Y eso es lo peligroso. Lo peligroso es que se esté intentando desarrollar una tecnología que pueda hacer cualquier cosa. Obviamente que al poder hacer una mayor diversidad de tareas, la rigurosidad con la que responde a cada tarea baja, porque hay simplemente porque hay un límite en cómo se hacen estos modelos, en las capacidades de los investigadores que están desarrollando el código, donde a mayores, podríamos decir, en realidad es parámetros, pero para decir mayor diversidad en el modelo, menor capacidad de ser muy, muy bueno en una cosa. Pensemos, si el modelo solamente tiene que hacer una tarea que sea detectar si un pago es fraudulento o no, el modelo va a ser entrenado con un montón de datos de pagos pasados, va a tener una suerte de práctica embebida, donde, otra vez, aplicando un modelo estadístico de predictivo cada vez que se va a realizar un pago, nos va a poder decir hay una probabilidad alta o baja de que esto sea un fraude. Pero el modelo de inteligencia, de nuevo, ese tipo de modelo, el de detectar un pago fraudulento o no, digo, claro que sí, por supuesto, está detrás de todos los pagos electrónicos que hacemos, y por suerte que está, porque tampoco quisiéramos que sucede, pero al mismo tiempo, minimiza la posibilidad de que te roben los datos, la tarjeta o lo que sea, y estén haciendo pagos en tu nombre, etcétera. Ahora, la inteligencia artificial generativa, esta idea de un modelo que reemplaza todo y que al mismo tiempo reduce el sentido de la inteligencia humana, porque parecería que la inteligencia humana es solamente hacer ejercicios de predicción con la mayor eficiencia posible, buscar de nuevo solo la eficiencia, la racionalidad en un sentido limitado y estricto.
el modelo de inteligencia artificial no tiene emociones, no tiene experiencia, entonces hay un riesgo también de que terminemos pensando que solamente lo que emula la inteligencia artificial es la inteligencia humana. Pero digo, ese tipo de modelo, para mí, no podemos pensar que de ese modelo podemos hacer una estrategia revolucionaria al estilo de Cibersyn. Ahora, que como trabajadores, trabajadoras, podamos decir, tengo que escribir un mail y lo tengo que mejorar y lo pasás por ahí, digo, la solución nunca es individual. Si dejás de usarlo individualmente, probablemente vas a ser un trabajador al que le lleve muchísimo más tiempo poder hacer las cosas. Entonces, a mí me parece que ahí hay que poder separar la paja del trigo y decir, sí, la verdad, es lo mismo que hubo todo este debate de ¿me subo a las redes sociales o no? Y yo, de hecho, por ejemplo, me sumé a Twitter súper tarde, pues decía, no, yo no tengo ganas, esto. Pero eventualmente te das cuenta que tenés que estar, porque ahí pasa una parte enorme del debate público, la arena pública se convirtió. Entonces, como no manejamos la agenda, es como me encantaría manejar la agenda y hacerlo de la manera más democrática posible, pero no está en nuestras manos. Entonces, ahí me parece que hay que hacer usos estratégicos. Un uso estratégico en el ámbito del trabajo es no dejar de pensar por nosotros mismos, no pedirle a la inteligencia artificial que te resuelva todo. Pero si hay tareas que son aburridas, muy repetitivas y que la inteligencia artificial te pueda ayudar a pulirlas, digo, me parece que no está mal usarla. Al mismo tiempo está el otro riesgo, que es si todos la usamos para pavadas, porque tenemos ganas de tener pósters de gatitos que tienen, no sé, digo, de 1000 colores, pensemos también el impacto ecológico en nuestras búsquedas. Porque una búsqueda en un modelo de inteligencia artificial generativa, a mí, digo, una persona una vez de Google me dijo, genera 15 veces más consumo de energía eléctrica que una búsqueda en Google normal. Entonces, están estas dos dimensiones. De nuevo, es como un día no reciclé, ¿es mi culpa la crisis ecológica? No. Y de nuevo, la solución no va a ser individual, pero está bien que tomemos conciencia, porque eso también nos permite hacer un uso más consciente de esa tecnología. Y después, me parece que la pregunta de Cibersyn es súper interesante porque nos saca de esta casi obsesión que se desarrolla en términos de la inteligencia artificial y nos ayuda a pensar en las tecnologías digitales, las tecnologías de la información y la comunicación en un sentido más amplio. Y estas son tecnologías de gobierno. Son fundamentales para cualquier proyecto de gobierno, sea más crítico, más de izquierda o menos. No funciona sin tener tecnología para procesar información. Porque para gobernar cualquier cosa tenemos que tener tecnología que nos permita procesar, incluso de una forma muy simple, así fuera una forma muy simple como una hoja de papel y anotar en la hoja de papel. Eso también es una forma de tecnología para dejar registrado y después poder procesar nosotros con nuestro cerebro la información. Supónganse la cuenta del almacenero. Digo, esa cuenta va en un papel y ese papel cumple una función de tecnología. De la cuenta del almacenero a la nube de Microsoft y la dependencia hay un montón de mediaciones. Pero ahí lo que me parece es que dentro de esas mediaciones, sin llegar a decir voy a usar la nube de Microsoft para un proyecto alternativo porque lo veo de corto alcance, sí me parece que es posible repensar proyectos como lo de Cibersyn más que nunca, porque las mayores empresas del mundo utilizan planificación, hacen lo que Cibersyn se proponía hacer. El hecho de que las multinacionales de todas las industrias dependan ellas mismas cada vez más de una Amazon, Microsoft, Google, de sus nubes, de su tecnología digital, es precisamente porque hacen la Cibersyn de manejo de cadenas globales de valor, manejo de sus modelos de franquicias, controla a los franquiciados, a les empleados de sus franquiciados, etcétera, etcétera. Entonces, si las empresas más poderosas del mundo, si McDonald's usa las tecnologías digitales para controlar más a todos sus franquiciados. Si Coca-Cola, para manejar sus cadenas globales de valor, usa las tecnologías digitales. Te puedo seguir nombrando todas las grandes empresas que se le esté ocurriendo a la audiencia en este momento. Todas usan tecnologías digitales y apuesto lo que sea a que dependen o de Amazon, Microsoft, Google o de sus pares chinas, dependiendo de dónde venga la empresa. Cómo los estados, cómo a la hora de pensar un proyecto alternativo, vamos a desperdiciar la posibilidad de desarrollar tecnología, pero obviamente con otro propósito, no con el propósito de controlar a otros de manera opresiva, sino más bien de empoderarnos colectivamente y expandir los ámbitos de democracia. Tengo otra pregunta que es algo que hablamos con mis compañeros de que siguen todo esto y que algunos lo esperan con muchas ansias, que es el considerar esto una burbuja financiera, ¿no? Y muchos dicen que explote. La gente más anti-inteligencia artificial está esperando la gran explosión de lo que se supone que es una burbuja financiera que, bueno, tiene algunos fundamentos, ¿no? Esto de Nvidia, o sea, la deuda circular entre Nvidia, OpenAI
que... Ahí, no sé, sí, ¿qué mira, pensás de pienso eso? muchas cosas. La primera es que no es una deuda circular. Yo no entiendo muy bien por qué la gente piensa que es una deuda circular. A ver, digo, lo único que es Nvidia tiene un montón de liquidez, un montón de liquidez. Con esa liquidez puede invertir en lo que tiene ganas. Invierte en OpenAI, pero no porque OpenAI va a ser necesariamente su principal clienta. Sí, obviamente que OpenAI ya era su clienta, necesitaba las GPUs. De la misma manera que Microsoft, cuando invierte originalmente en OpenAI, le dice, bueno, vos a partir de ahora vas a ofrecer tu modelo de inteligencia artificial en mi nube. Pero hay una diferencia enorme por la cual no esta noción de circularidad se rompe, y es que Nvidia no invierte solo en OpenAI, invierte en cientos de empresas. Google invierte en miles de empresas. Entonces diversifican su riesgo. Si explota, va a explotar OpenAI. Porque un día estas empresas le pueden soltar la mano. Claramente, OpenAI no tiene ganancias y depende de esas inyecciones de liquidez de gigantes tecnológicas. Si un día estas gigantes tecnológicas, por el motivo que sea, decían que no siguen financiando a OpenAI y OpenAI no encontró todavía algún modelo de negocio que le permita tener algo de ganancia, sí, claro, OpenAI va a entrar en la bancarrota, pero que una empresa entre en bancarrota, que además nunca generó ganancias, por otro lado, no resulta en que se caiga Google, Microsoft, Amazon, etcétera. Entonces, incluso en un escenario donde asumimos que Trump se queda cruzado de brazos viendo que esté pasando todo esto, y ahora voy a la parte donde creo que para nada Trump quedaría cruzado de brazos, para Amazon, Microsoft, Google, no es un riesgo. Porque estas empresas, sus ganancias no vienen de vender inteligencia artificial. Sus ganancias vienen en algunos casos o en parte de sus negocios pre-inteligencia artificial generativa y de negocios que están estrechamente vinculados, pero que no son lo mismo, que es en particular para Amazon, Microsoft y Google el negocio de la nube. Y yo lo digo en el libro y lo digo muy seguido, de que podemos incluso pensar a la inteligencia artificial generativa como un caballo de Troya, como una estrategia de marketing. Está lleno de promesas. La inteligencia artificial parecería que va a hacer todo, desde curar el cáncer, llevarnos a la luna, se va a solucionar la crisis ecológica. Digo, de mínima todo esto son ejemplos de tecnosolucionismo, de pensar que los problemas que tiene la humanidad son problemas generados porque no tenemos la tecnología para resolverlos, y no por decisiones políticas, económicas de quienes concentran el poder en nuestra época histórica en el capitalismo. Entonces, digo, pero más allá de todo eso, para estas empresas, ¿y por qué digo una estrategia de marketing? Porque en última instancia da igual, o no es el centro del problema si la inteligencia artificial generativa resuelve todos estos problemas o no. Porque para el momento en que pase esto de, nos dimos cuenta que no, ya la cantidad de organizaciones que van a estar metidas dentro de la nube, consumiendo igual inteligencia artificial, desarrollando aplicaciones, porque no es solo la dependencia de quien consume, es la dependencia de quien desarrolla aplicaciones basadas en inteligencia artificial, los propios modelos, todos dependen de Amazon, Microsoft o Google podríamos decir. Y entonces, para mí, estas empresas, digo, les caerá, si supongamos de nuevo, imaginemos ese día donde Sam Altman va y dice, cierro OpenAI, esto fracasó, se acabó, cerramos la persiana. ¿Les va a afectar la capitalización bursátil a estas gigantes ese día? Sí, seguro. Pero de ahí a decir se pinchó la burbuja, no. Porque además, si todo fuera en contra y se genera una suerte de efecto en cadena y el problema de OpenAI se expande, digamos, a las demás startups, etcétera, etcétera, antes de que pase cualquier cosa así, el gobierno de Estados Unidos va a intervenir y va a salvarlas. ¿Por qué? Porque Estados Unidos hoy juega una sola batalla en materia productiva, tecnológica, y esa es la inteligencia artificial y las tecnologías digitales. Y cada vez el propio gobierno depende más del éxito de esta industria. Éxito no significa que los modelos vayan a resolver lo que dice que van a resolver. Éxito es que todo el mundo siga consumiendo inteligencia artificial y desarrollando aplicaciones y modelos y etcétera. Estados Unidos, a diferencia de China, juega fuerte a esta única apuesta. China está a nivel del Estado, diversifica mucho más. Quiere liderar cualquier tipo de tecnología vinculada a la transición ecológica, sabe que eventualmente va a llegar y es mejor posicionarse como el país del cual absolutamente todos los demás países del mundo dependen. China no se olvida de que también tiene que liderar, o quisiera liderar también incluso en industria farmacéutica, un ámbito donde las gigantes siguen siendo no solo estadounidenses, sino también europeas, y se comportan de la misma manera que las gigantes tecnológicas. Entonces digo, para mí, por más que sería lindo pensar que un día hay
una crisis financiera y los que pierden son los que tenían esas acciones, que digo, la mayoría de las personas de a pie no tenemos acciones de ninguna empresa. Entonces digo, no estaría mal que esa gente pierda un poco y se equilibre el mundo, pero no va a pasar. No va a pasar y no podemos descansarnos en creer que va a pasar de ese modo. Pueden pasar otras cosas, digo, de hecho, en este mundo completamente convulsionado, hay más chances de que siga habiendo más guerras, de que pase otra pandemia, y todo eso, toda esta incertidumbre del mundo, las favorece en última instancia a Amazon, Microsoft y Google. Esto es un poco más difícil de explicar, si me dan 30 segundos, voy a tratar de resumirlo, y es lo siguiente. Si yo soy una empresa que tengo un montón de liquidez y podría tener mis propios centros de datos, por ejemplo, un banco, por ejemplo, incluso, no sé, los ejemplos que les daba antes, Coca-Cola, PepsiCo, McDonald's, etcétera. Invertir en centros de datos es una inversión no solo muy costosa, sino que es un bien tangible del que no te podés deshacer si el día de mañana tu negocio se va a pique porque hay otra pandemia y nadie consume lo que estás vendiendo, por ejemplo, o se consume un cuarto, un quinto de lo que estás vendiendo. Entonces, lo que les ofrece la nube de Amazon, Microsoft y Google a todo el resto de las grandes empresas del mundo es una suerte de seguro contra todo riesgo. Si tu negocio va mal, puede ser que le vaya mal por factores que incluso no controlas, porque vivimos en un mundo con pandemias, crisis ecológica, guerras, convulsiones geopolíticas, etcétera. Si cualquiera de todos estos factores, o todos en su conjunto, te afectan, tenés un seguro porque en la nube consumís solo lo que pagás. Entonces, para las grandes empresas de todo el mundo, es estratégico depender de la nube, independientemente de la inteligencia artificial. Entonces, yo realmente lo que veo es un mundo donde, mientras las mayorías están cada vez peor, porque son a quienes nos pegan todos estos factores, las grandes empresas se resguardan cada vez más, entre otros, en el seguro de la nube, aceptan estar estratégicamente dependientes o subordinadas y utilizan esa dependencia tecnológica, incluso, digo de nuevo, incluso grandes empresas dependen tecnológicamente de Amazon, Microsoft y Google, la usan para mientras tanto no solo tener un seguro contra todo riesgo, sino también poder explotar todavía más a sus trabajadores, los de sus cadenas de valor, etcétera. Entonces, un mundo cada vez más polarizado, ya no solo polo China, Estados Unidos y lo que queda entre medio, sino más polarizado entre los que concentran riqueza y una mayoría cada vez más pobre, los que tienen unos pocos buenos trabajos y mayorías que tienen trabajos cada vez más informales, con menor capacidad de sindicalización, de organización, etcétera, una mayoría que es cada vez más ignorante y una minoría que decide qué tecnología se desarrolla, que es la que causa en parte esa ignorancia. Entonces y por supuesto también esto resulta en más desigualdades a nivel político. Y ahí me parece es donde tenemos que poner más pero tenemos que poner un foco muy particular, porque en el ámbito donde todavía, en cierta medida, seguimos siendo todos iguales es a la hora de ir a votar. Pero el avance del control que tienen estas empresas, sus ejecutivos, sus CEOs, etcétera, sobre el Estado, también es un proceso de subordinación del propio Estado y de destrucción de la insuficiente democracia que teníamos antes o que más o menos sobrevive. Bueno, gracias Cecilia por responder algunas de nuestras dudas sobre este panorama que es un poco desolador, pero que necesitamos entender para también poder surfear la ola en la que estamos todos subidos inevitablemente. Gracias. Y para cambiarlo también. También, y para cambiarlo, por supuesto. Gracias Paco Iglesias por participar de esta entrevista. Yo soy Viole Weber y antes de irnos, nomás quería recordarles que si les interesa seguir la actualidad geopolítica, pueden suscribirse al newsletter de Internacionales de Crisis en nuestra web y en los links en los perfiles de nuestras redes sociales para que cada fin de semana les lleguen las últimas noticias y algunas recomendaciones de análisis sobre la actualidad internacional. Esto fue Crisis Internacional, el segmento de geopolítica de Crisis en el Aire, conducido por Viole Weber y Facundo Iglesias. En la producción y edición, Alejandro De Masi. Yo soy Flor Badaraco, la ilustración es de Ezequiel García. Y recordá, necesitamos 50 suscriptores más para poder reimprimir el número 71 de la revista Crisis que se agotó. Suscríbete en revistacrisis.com.ar/tienda. Y si ya estás suscripto, recomendá la suscripción a un amigue o mejor, regala una suscripción a Crisis. Crisis, una revista que te queda. revistacrisis.com.ar